Señor, te pedimos que por favor hables a nuestro corazón. Sabemos como siempre, Señor, que cuando nos acercamos y nos exponemos a tu palabra, es tu palabra. Espíritu de Dios, por favor, utilízala para dejarnos ver lo que no hemos visto, para convencernos de aquellas cosas de las cuales nos necesitamos convencer, para poder ver, Señor, lo que nuestra alma requiere y anhela. Por favor, sé con nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? ¿Cómo estamos, familia? Antes de empezar, quisiera simplemente, vio que uno de los anuncios ahí estábamos hablando de la cena de parejas, y ya lo empezamos a anunciar la semana pasada, pero no más para que entienda una vez más que lo que estamos haciendo. Una vez al año nosotros tenemos esta celebración especial donde invitamos a todos los matrimonios y parejas a venir y participar de este tiempo que es un tiempo con muy buena comida, es un tiempo con buen entretenimiento, es un tiempo donde usted viene con su esposo, su esposa o su pareja y se sientan y aprenden. Y este año en realidad hay dos cosas que la hacen especial. Número uno es que vamos a tener al pastor José Lo Mercado, que es el mismo pastor que vamos a tener luego el sábado en el entrenamiento de maestros, ¿verdad? Entonces uno es el viernes en la noche, la cena de parejas, y luego el sábado en la mañana con José Lo. José Lo es alguien que hemos tenido aquí en la iglesia, es alguien en quien nosotros confiamos y apreciamos y amamos. Es un hombre que el Señor ha utilizado de diferentes formas, especialmente en esta cuestión del matrimonio. Es más, en el mes, si no me equivoco, en el mes de mayo, un libro acerca del matrimonio que escribió recientemente va a estar saliendo. Ahí lo vamos a estar promocionando aquí en la iglesia. Entonces, si hay alguien que realmente podría hablarnos y enseñarnos a nosotros de este tema, es José Lo. Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que este año lo que hemos hecho diferente es que si usted va a venir, usted paga por usted y su esposo o su esposa. Eso es lo que usted paga. Pero con el precio, usted puede traer otra pareja que no es de la iglesia, ¿verdad? Escúcheme aquí, que no es de dónde, porque ya alguien me estaba preguntando, ¿puedo traer un hermano de la iglesia? No, puede traer a alguien que no es de la iglesia. Ahora, vamos a decir que usted vive en una isla y que no conoce a nadie más, sino solamente gente de la iglesia. Entonces venga usted con su esposo y su esposa. No se requiere que traiga a alguien más, pero pienso que es una muy bonita oportunidad para que usted invite a otros y para que otros conozcan y escuchen lo que usted está conociendo y escuchando, porque estoy seguro que el Señor le ha dado a usted relaciones con otra gente que a lo mejor están luchando en su relación, en su matrimonio si están casados, o a lo mejor necesitan casarse. Amén. Hoy entonces continuamos con esta serie que le hemos llamado Explora a Dios. Para los que nos están visitando, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Y nomás dejarte saber que es un privilegio para nosotros tenerte en nuestro medio. Si quisieras, podrías acercarte al final del servicio a alguno de nosotros, hacernos preguntas, nos gustaría conocerte. Puedes pasar por el centro de bienvenida, que es saliendo al otro lado de esa pared. Ahí va a haber un pastor para recibirte, un grupo de hermanos para conocerte, darte un obsequio. Si tienes preguntas, por favor déjanos saber. Si hay algo que podamos hacer por ti, por favor déjanos saber. En el boletín hay una parte ahí donde tú puedes poner tu información. Por favor llénala y déjanos saber. Y para el resto de la iglesia, en ese mismo boletín, pero al otro lado, hay una parte donde puedes poner tus peticiones de oración. Nosotros todos los martes nos reunimos como grupo, todo el grupo de la iglesia, el equipo de la iglesia, y oramos por las peticiones. Ok, hasta este punto, lo que hemos estado haciendo en esta serie es contestando estas preguntas que son extremadamente importantes, yo diría, preguntas que en realidad todos tenemos, y estamos tratando de dar respuestas bíblicas a esas preguntas. Hasta este punto, entonces, hemos hablado, la pregunta que hemos contestado es, ¿existe un propósito en la vida? Esa fue la primera semana. ¿Existe Dios? Esa fue la segunda semana. La semana pasada contestamos la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y si tú quisieras tener acceso a eso, puedes mirarlo en línea, todo está en línea. Y hoy estamos contestando esta pregunta: ¿es el cristianismo demasiado cerrado? Pregunta: ¿cuántos de ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? Déjame le explico. ¿Alguna vez te has cuestionado si a lo mejor el cristianismo, aún si eres creyente, te has preguntado, bueno, ¿no será que el cristianismo tiene demasiadas restricciones? Esa es la pregunta detrás de la pregunta, ¿verdad?
O a lo mejor ese cristianismo deja a demasiadas personas por fuera. Es una pregunta válida, esa es la pregunta detrás de la pregunta. O a lo mejor es el cristianismo limita a las personas. Ok, tú debes preguntarle otra vez. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, creyente o no creyente, te has hecho esa pregunta, alguna de esas preguntas? ¿Ves? Es tan fácil decir esto no, pero siempre tienes que mirar qué es lo que está detrás de la pregunta. En realidad, el cristianismo es un sistema de creencias que pone ciertas restricciones en tu vida. Y la persona que te diga algo diferente es una persona que no está leyendo la Biblia. Ahora, yo pienso que esta es una pregunta importante, porque muchas veces el Señor te pide algo y te pide que hagas algo que a lo mejor no hace sentido y parece como que el Señor te está dando alguna clase de restricciones. Entonces, lo que quiero hacer con este tema hoy es hablar del tema bajo 3 puntos. Vamos a hablar primero de la exclusividad del cristianismo, y lo que te voy a mostrar es que el cristianismo en realidad sí es exclusivo. Número 2, vamos a hablar de la queja contra el cristianismo, y cuando lleguemos a este punto quiero que si tú tienes una queja contra el cristianismo, pongas los oídos porque voy a hablar de ti. Y número 3, ¿cuál es el distintivo del cristianismo? ¿Por qué es que a pesar de que el cristianismo es exclusivo y hay una queja, por qué todavía millones y millones de gente todavía se siguen convirtiendo al cristianismo? Entonces vamos con el primer punto, la exclusividad del cristianismo. Y déjame entonces, te voy a dar un poquito de contexto del texto que leímos hoy, porque el libro, la carta que leímos hoy se escribió por este apóstol que se llama Juan, que fue en realidad uno de los apóstoles más cercanos, de los discípulos más cercanos al Señor Jesús. Y cuando él escribe esta carta, la escribe en realidad para proveerle al lector evidencias, una cantidad de evidencias de por qué el Señor Jesús es Dios. Ahora, si vas a volver la próxima semana, y espero que vuelvas, haz de cuenta, yo voy a utilizar el mismo texto. Haz de cuenta que esta es parte 1 y la semana que viene es parte 2. Vamos a mirar el texto de diferentes formas, pero lo que yo quiero que tú veas es que cuando Juan está hablando esto y está enseñando esto, está hablando de alguien que realmente cree lo que está diciendo. El libro de Juan se escribió más o menos como 70 años después de Cristo, y esto es importante, te digo por qué. Porque para cuando el tiempo que Juan escribe esto, hay todavía toda una generación de gente que había visto al Señor Jesús y había escuchado directamente al Señor Jesús. Lo que quiere decir que si Juan escribió algo aquí que no es verdad, esa generación le hubiera dicho, eso no es verdad, eres un mentiroso. Pero parte de la razón por la que yo digo que la fecha es importante, es porque cuando Juan está enseñando estas cuestiones acerca del Señor Jesús, tenían que ser verídicas porque nadie lo negó. Ninguna de la generación presente lo negó. A lo mejor la gente odiaba a Cristo, a lo mejor la gente rechazaba a Cristo, pero nadie negó lo que este hombre dijo acerca del Señor Jesús. Ahora, esto es bien interesante, porque cuando tú miras el texto y el contexto, el Señor está anunciando y está hablándole algo a sus discípulos. En realidad, si miras toda la historia, el Señor Jesús empieza a decir en los primeros versículos que Él se tiene que ir a algún lugar. No lo vamos a leer porque ya lo leímos, pero Él se tiene que ir a algún lugar. Y luego le dice a los discípulos que Él se va a ir, pero que los discípulos no pueden ir con Él. ¿Okay? Y de ahí entonces la respuesta de los discípulos es sentirse entristecidos. Y en respuesta a eso el Señor les dice, no se angustien muchachos, confíen en mí. Eso son mis palabras, pues lo que el Señor Jesús dijo. Yo me voy a prepararles un lugar a ustedes en la casa de mi Padre. Es más, creo que Sergio tiene una canción acerca de eso, ¿no? ¿Sí? La próxima semana la vamos a cantar. Y dice, y yo me lo voy a llevar conmigo y les voy a mostrar el camino. Eso es básicamente lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos de los versículos 1 al 4. Ahora mira la respuesta de uno de los discípulos. Dijo entonces Tomás. Ahora Tomás es un ser bien interesante a lo largo de la historia, porque es un hombre que tiene muchas preguntas y hasta cierto punto era un hombre como que dudaba muchas cosas. Lo interesante es que la pregunta que Tomás va a hacer ahorita tiene sentido. Si el Señor Jesús acaba de decir me voy a ir y no van a estar conmigo, es obvio que alguien le pregunta ¿por qué no? ¿A dónde vas? Ahora escucha aquí. Señor, dice Tomás, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?
Ahora, cuando el Señor Jesús está diciendo que se va a ir, está hablando metafóricamente de su muerte. Pero hace sentido que Tomás le diga, muchacho, dinos a dónde vas. Esto no hace sentido. What do you mean you're going to go away? ¿Cuál es el camino? Ahora, escuche la respuesta del Señor Jesús. Porque en el siguiente versículo es donde nos vamos a quedar por las siguientes 2 horas. Escuche acá. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús, la verdad y la vida. ¿Qué tal si leemos ese junto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Diga conmigo, nadie. Esto es bien interesante, porque el Señor Jesús acaba de decir algo que nadie en la historia de la humanidad hubiera dicho. Nadie, si alguna otra persona hubiera dicho eso, se lo hubiera considerado un loco. Nadie en la historia de la religión ha dicho eso. Nadie, diga nadie. Nadie de ninguna forma se atrevería a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra forma de llegar al Padre, a Dios, a menos de que sea por mí. Ahora, esto es bien interesante porque esas 3 palabras, la palabra camino, la palabra verdad y la palabra vida, son extremadamente importantes. En realidad yo diría que este es el fundamento del cristianismo, porque cada una de estas palabras tiene un significado. Y ahorita te voy a explicar cada una de ellas, pero el camino tiene que ver con la reconciliación, la verdad tiene que ver con la iluminación y la vida tiene que ver con la regeneración. Y algunos de estos son términos teológicos y te los voy a explicar. Cuando el Señor Jesús le está diciendo a este grupo de gente, yo soy el camino, si tú miras todo el texto, Él utiliza la palabra camino en 3 diferentes ocasiones. La utiliza en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6. Y la razón por la que yo estoy diciendo que cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino y que es la reconciliación, es porque el Señor Jesús le está diciendo esto. De la única forma que alguien puede llegar al Padre es por medio de mí. De la única forma que alguien puede tener una relación con Dios, escucha aquí, es por medio de mí. No hay otro medio para ser salvo y llegar a la presencia de Dios a menos de que sea por medio de mí. Si tú quieres ver cómo huele Dios, cómo se siente Dios, cómo puedes tocar a Dios, tienes que conocerme a mí. Y es por eso que en el versículo 9 Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en el versículo 11 dice, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ahora mire, usted no tiene ni idea qué tan radical es eso. Porque es como que el Señor Jesús te está diciendo, ¿quieres ser salvo? Solo por medio de Cristo. ¿Quieres conocer a Dios, al Dios del universo? Solo por medio de Cristo. ¿Quieres tú saber si tu alma no se pierde y se salva? Solamente por medio de Cristo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Yo soy el camino. No importa tu intelecto, no importa qué tan bueno eres, no importa qué tan santo has sido, no importa qué tan obediente eres, si Cristo no es el camino, no hay una segunda opción. ¿No te parece eso completamente radical? Escúcheme aquí, porque aquí hay gente posiblemente que piensa que si te portas bien, entonces puedes salvar tu vida. Y si esa es la verdad, entonces tu obediencia es el camino y no Cristo. Y Cristo lo dice claro y le dice a los discípulos, no. Solo yo soy el camino, no hay otro camino. No hay otro camino. Ahora Él no para ahí porque se pone la cosa aún más complicada. Tú dirías, esto es lo que quiere decir la reconciliación, salvación, ¿verdad? Reconciliado el ser humano con Dios. Pero Él no para ahí porque dice, no soy solamente el camino, sino que también soy la verdad. La razón por la que pongo la palabra iluminación aquí es porque dice, de la única forma que tú puedes realmente ver y entender a Dios es solamente en Cristo. De la única forma que tú puedes entender tu necesidad de Dios es solamente por Cristo. Es más, en el versículo 10 el Señor Jesús dice, el Padre habla por medio de mí y obra por medio de mí. Esto es bien interesante porque dice, yo no soy un maestro de la verdad, yo no soy un maestro sabio que habla acerca de la verdad,
Yo no soy un profeta que habla acerca de la verdad. Él dice, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Él define lo que es verdad y lo que no es verdad. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer a Cristo. Él define lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Tú sabes por qué tú necesitas eso hoy? Porque hay una tendencia, aún en medio de la iglesia, a hacer una diferencia entre la verdad subjetiva y la verdad objetiva. ¿Sabes lo que significa eso? Esto es lo que dicen. Si se siente verdad para mí, tiene que ser verdad. Y si se siente verdad para ti, tiene que ser verdad. Y si tuviste el video, todo el mundo tiene su verdad. El problema es que Jesús dice, yo soy la verdad. Yo defino lo que es verdad y lo que no es verdad. No importa lo que tú sientas, no importa lo que tu opinión, no importa tus experiencias, no importa tus sentimientos, no importa ninguna de esas cosas. Lo que define al fin y al cabo, independientemente de tu opinión, tus experiencias y tus sentimientos, es lo que Cristo dice. ¿Tú sabes lo ilógico que tú le digas a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu amiga, a tu amiga? ¿Sabes qué? Yo sé que el amar, por ejemplo, a alguien es entregar su vida por esa persona, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes qué? Yo siento que esa no es de la forma que tiene que ser. Yo siento que yo te puedo amar con esa magnitud si solamente te veo una vez al mes. Yo siento que te puedo amar aunque yo no te dé nada y no te cuide nada y no te dé nada en absoluto. Yo siento que te puedo amar a ti 100% y puedo amar a otra persona con la misma magnitud. Yo siento que no tengo que cuidarte. Yo siento que no tengo que protegerte. Yo siento. Y lo que el Señor Jesús dice, eso no existe. El Señor Jesús define lo que es verdad y lo que no es verdad. Esto no es cuestión de opinión. Es por eso, mi hermano, que usted tiene que tener cuidado cuando usted basa toda su vida en lo que usted siente o experimenta. No hay nada malo con eso. A mí me encantan las emociones, como lo puede ver. A mí me encantan las emociones, los sentimientos. No hay nada malo con eso. El problema es que eso no define lo que es verdad. Cristo define lo que es verdad. Y el Señor no para ahí. Porque no solamente dice yo soy el camino, la única forma de llegar al Padre. Yo soy la verdad, yo soy el único que define lo que es verdad. Ilumina tu mente y tu corazón. Sino que yo soy la vida. Y esta palabrita aquí, regeneración, quiere decir nacer de nuevo. En otras palabras, si alguien no conoce a Cristo, y suena terrible, pero tiene que escucharlo todo. Si alguien no conoce a Cristo, aunque está vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Por más de que seas bueno, por más de que hagas las cosas bien, aunque estés vivo físicamente, si Cristo no es tu vida y has nacido otra vez. Es interesante que el pastor Sergio estaba hablando de esto un poquito durante la adoración. Estás muerto en vida. ¿Usted ha visto, yo no digo que vea esto, pero usted ha visto películas de zombies? Walking Dead o alguna de esas películas cristianas? ¿No? Mire, es posible una persona que se ve vivo, pero por dentro está muerto. Y Cristo dice, solo yo doy vida. Nadie más puede tener vida, dar vida, solo yo doy vida. Tu bondad no te da vida, tu disciplina no te da vida, lo moral que eres no te da vida, la obediencia no te da vida, lo religioso que eres no te da vida. El venir a la iglesia las veces que tú quieras no te da vida. Solo Cristo es la vida, solo Cristo da vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ese es el versículo más conocido si usted es creyente. Y es por eso que yo tengo que hablar de la exclusividad del cristianismo. La condición para que alguien se llame a sí mismo es que haya creído esto. Esa es la única condición que me parece a mí increíble, porque no parece, el Señor no te está pidiendo mucho. Lo único que te está pidiendo es que rindas tu vida por completo.
¿Ese cristianismo exclusivo? Ya. ¿Ese cristianismo demasiado cerrado? Desde este punto de vista, sí. Ahora vamos a imaginarnos por un segundo. By the way, esta es la forma como tú lees la Biblia. Tú empiezas a hacerle preguntas a la Biblia. Y parte de las yo le hice 2 preguntas a la Biblia. ¿Qué fue lo que la gente que primero escuchó esto del Señor Jesús experimentó? Esa es una muy buena pregunta. Acuérdate, esta es la única persona en la historia de la humanidad que ha dicho esto. Y el Señor Jesús le está hablando a un grupo de religiosos, o gente que realmente piensan que tiene una relación con Dios. Las preguntas que yo le hago al texto es, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando escucharon esto del Señor Jesús? Y la segunda pregunta que yo hago es, ¿cuál es la reacción de la gente hoy cuando escuchan esto acerca del Señor Jesús? Y esto entonces me lleva a mi siguiente punto. ¿Cuál es la queja contra el cristianismo? Mira, y es súper interesante porque hay muchas cosas por las que tú puedes atacar al Señor Jesús y decir que no estás de acuerdo con el Señor Jesús. Pero todo se envuelve en realidad detrás de estas palabritas. Yo soy, la próxima semana volvemos a eso, ¿ok? En otras palabras, Él define todo. Nadie, no hay otra opción por mí. Esas son las palabras claves. Yo soy el que define todo. Nadie llega al Padre o puede ser salvarse o ser iluminado o ir a otro lugar a menos de que sea por mí. Oh, y usted no tiene idea. Lo que la gente al escuchar esto empezaron a decir y a sentir y a experimentar. Y estoy seguro que algunos de ustedes no tienen ni idea lo que la gente piensa y dice y siente cuando escucha esto el día de hoy. Y es bien interesante porque la mayoría de las respuestas se pueden resumir en estas 2 cosas. Cristo es un arrogante, intolerante y ofensivo. O es un ataque a mi libertad. Ahora yo quiero que tú veas, porque de esta voy a hablar la siguiente semana un poquito más. Voy a enfocarme primordialmente en la primera. Pero mire, la primera reacción, cuando la gente en ese contexto y en esa cultura escucharon al Señor decir esto, fue la primera. Esto es arrogante, intolerante y ofensivo. ¿Cómo me vas a decir tú que tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo tú me vas a decir, como decía aquí en el video, que es la única forma de llegar a Dios? Tú sabes que la primera cultura que escuchó esto, obviamente es la cultura judía, que es una cultura tradicional en esencia, ¿verdad? Y lo interesante es que para ese grupo de religiosos, la forma en que tú ganabas la salvación era simplemente por obedecer y obedecer la ley, ¿verdad? Entonces, de la forma que lo veían es el camino es la obediencia a la ley, la verdad era lo que ellos decían que era verdad y tanto amaban la verdad, entre comillas, que creaban verdad. Es por eso que los fariseos en el Nuevo Testamento era gente que se la pasaba inventando más reglas de las que el Señor había dado. Eso es súper interesante. Y la vida dependía de qué tan bueno eras. Esa es la religión, ese es el grupo de gente que está escuchando esto, la primera audiencia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, no, nada de eso. No es la obediencia tu camino, no es la obediencia, nada de esas cosas. Nada de esas cosas funciona. Lo único que funciona es que tú creas en mí y te arrepientas. Eso es la primera audiencia. Ahora, esto es lo interesante. Cuando tú miras otras culturas, a lo largo de la historia y aún el día de hoy, o vamos a decir otras culturas religiosas, que también son tradicionales, ellos también mirarían al Señor Jesús y escucharían esto y dirían, esto es arrogante, intolerante y ofensivo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús le dice, no importa si tú tienes el mejor profeta, ninguno de ellos se compara a mí. No importa si eres una persona iluminada, ninguno de ellos se compara a mí. No importa si tú tienes otros escritos que nadie ha encontrado, ninguna se compara a mí. No importa si tú tienes prácticas espirituales, ninguna se compara a mí. No importa lo que hagas, ninguna se compara a mí, en lo más mínimo. Entonces otras religiones el día de hoy escuchan esto y dicen, terrible, qué arrogante este escrito, qué intolerante este escrito, qué ofensivo este escrito. Ahora, ¿cómo la cultura de hoy escucha esto? Y yo me atrevería a decir, escúcheme aquí, que hay algunos de ustedes en este lugar que han sido influenciados por la forma
postmodernista o cultura moderna avanzada, se podría decir de alguna forma, que ven al Señor Jesús. Porque más que cualquier otra cultura a lo largo de la historia, la cultura moderna no saben cómo lidiar con esto. Es más, ellos son los que dicen, esto es ofensivo, esto es arrogante, esto es intolerante. Y te voy a dar unos ejemplos. Ok, escucha acá. Este es un rabí, se podría decir un pastor judío. Estoy absolutamente en contra de cualquier religión que diga que una fe es superior a otra. No veo que eso sea diferente, escucha aquí, al racismo espiritual. ¿Escuchó eso? ¿Sabes qué es el problema con esa declaración? Que eso sí es arrogante. Porque en el momento que tú le dices a alguien, digamos te dicen a ti si eres creyente, tu fe no es superior a otra fe, esa declaración te hace arrogante. En el momento que alguien te dice, tu fe no es superior a otra fe, en ese momento tú te vuelves, la persona que te está criticando se vuelve un arrogante. ¿Sabes por qué? Porque su opinión es superior a tu opinión. Ese es el problema con la cultura moderna. Ahí va otro. Este es Gandhi. ¿Conocen a Gandhi? Mi posición es que todas las religiones son fundamentalmente iguales. ¿Sabes cuál es el problema con esa declaración? Es que es tan ofensivo. Porque tú le estás diciendo a un grupo de gente que ha dado su vida por sus creencias, cualquiera que sea. Un grupo de gente que ha pasado sus creencias de generación a generación. Y que ha valorado sus creencias a lo largo de la vida. Y que alguien se levanta como Gandhi, que es más iluminado que todos los demás, y dice, todo lo que enseñaste, todo lo que viviste, todo lo que aplicaste, nada de esas cosas vale la pena. Dime tú si eso no es ofensivo. Pero eso es lo que dice la cultura moderna. Y escucha una vez más. Este es la mamá de las mamás, la mamá de la cultura moderna y la mujer que más influencia tiene en los Estados Unidos hoy. Oprah Winfrey, después de Laura en América. Mira lo que dice Oprah. Uno de los errores más grandes que cometen los humanos es creer que solo hay una manera de llegar a Dios. En realidad hay muchos caminos diferentes para llegar a Dios. Pero escucha aquí, porque este es el currículo, el material que a sus hijos les enseña en la escuela. Y es ahí donde usted ve algunas stickers o una calcomanía que ponen los carros que dice coexistir o inclusivismo. Eso está por todos lados, está por todos lados. Es esta idea que te dice todos los caminos te llevan a Roma. Y aunque el camino nomás te da la vuelta y nunca te lleva a Roma. Pero el concepto es que todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos te llevan a Dios. No importa lo que vivas, lo que creas, lo que hayas vivido. Todos los caminos te llevan a Dios. Aquí es donde viene la nueva era. Es cuando te enseñan a tener experiencias religiosas, a pensar, a meditar. Nosotros hablamos de esto la semana pasada. Toda esta idea. Es más, cuando tú miras las películas, hay una cantidad de películas que te la muestran. Hay una película que se llama, no estoy seguro de la pronunciación, pero se llama Talladega Nights. Es una comedia. Y hay un hombre ahí que se llama Ricky Bobby. Escucha aquí. El hombre maneja carros y tiene un accidente y piensa que se está quemando dentro del carro. Entonces sale en ropa interior. No sé ni cómo de antes llegó a ser ropa interior, pero sale en ropa interior. Y en medio, en su preocupación de que se está quemando, él empieza diciendo esto: ayúdame Jesús, ayúdame Dios judío, ayúdame Alá, ayúdame Tom Cruise, ayúdame Oprah Winfrey. Y los pone todos al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que la cultura moderna te dice. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que eso es ofensivo. Y es intolerante. Porque si alguien me dice a mí, no seas intolerante, Aníbal, ¿cómo me vas a decir que el Señor Jesús es el camino, la verdad, la vida y que no hay otro camino? En el momento que una persona me dice no seas intolerante, eso es intolerante.
Mira, eso es a lo largo de la historia. Te estoy dando un montón de información. Pero tú sabes que eso ni siquiera lo creen otras religiones. Ni siquiera lo creen otras religiones. Estaba leyendo esta semana de un pastor, como una charla que tienen un pastor, un rabí y un imán musulmán. Se juntan los tres. Y los tres se ponen de acuerdo y dicen esto. Escuche. Si los cristianos tienen la razón acerca de que Jesús es Dios, entonces los musulmanes y los judíos fracasan seriamente en amar a Dios como Dios realmente es. En otras palabras, si el cristianismo es verdad, entonces los musulmanes y los judíos no puede ser verdad. Lógica. Y por otro lado dice, y si los musulmanes y los judíos tienen la razón y Jesús no es Dios, sino solamente un maestro o un profeta, entonces los cristianos fracasan seriamente en amar a Dios como realmente Dios es. En otras palabras, si es verdad, el cristianismo no puede ser verdad. No hay ninguna religión en el mundo que diga lo que Oprah Winfrey diría. Ninguna. No hay ninguna religión en el mundo que ponga a todo el mundo en el mismo paquete. Ninguna. Pero eso es parte de la cultura donde tú estás viviendo. Y usted tiene que reconocer que cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, se espera que la gente te rechace. Que me parece lo más irónico porque por alguna razón nosotros pensamos que si somos buenos creyentes toda la gente nos va a amar. Algunos te van a amar, otros te van a rechazar. ¿Tú sabes por qué? Porque te van a acusar de intolerante, ofensivo o arrogante. Gracias a Dios por la pantallita. Dame otro ejemplo. Hay un hombre que se llama Leslie Newbigin, creo que se llama. Este hombre fue misionero en la India por muchos años, es un misionero inglés. Y al final de los 1900, él escribe un libro que se llama El Evangelio en una cultura pluralista. El concepto de pluralismo es cuando dice que todas las religiones pueden vivir pacíficamente, ¿verdad? Y que no hay nada malo con eso. Pero él dice que la gente lo describe así. Imagínate que hay 3 ciegos, ¿ok? Ciego 1, ciego 2 y ciego 3. Y los 3 ciegos están enfrente de un elefante, ¿ok? Ciego 1 no ve el elefante, lo único que tiene acceso es a la pata. Y entonces dice, esto debe ser como un árbol, porque no puede ver nada más, solo puede sentir, ¿verdad? El ciego 2 toma la trompa y las cosas estas, ¿cómo se llaman? Los colmillos, ¿verdad? Y dice, esto se ve como algo para arar la tierra, ¿verdad? Y el ciego número 3 agarra la cola y dice, esto es como un cepillo porque se ve suavecito y todo lo demás. Y dice una persona de la cultura moderna, dice, ¿ves? Así son todas las religiones. Se requiere mucha humildad para todas las religiones reconocer que nadie tiene toda la foto. Esta gente tiene un poquito de verdad, esta gente tiene un poquito de verdad y esta gente tiene un poquito de verdad. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que la persona que dice que tú tienes un poquito de verdad, que tú tienes un poquito de verdad y que tú tienes un poquito de verdad, es tan arrogante que piensa que es la única persona que puede ver todo el elefante. ¿Ves por qué es que la gente está luchando con el cristianismo? ¿Ves por qué muchas veces a lo mejor tú estás luchando con el cristianismo? Bueno, a lo mejor es porque tú también tienes una queja en tu corazón frente a Cristo. A lo mejor la razón por la que estás luchando es porque tú eres un producto de la cultura moderna. A lo mejor la razón por la que tú piensas que el cristianismo es arrogante, intolerante y ofensivo es porque tú te has comido el cuento de la cultura moderna. Ahora, ¿de dónde sale esto? Y esta es la parte donde yo pienso que a todos los que estamos aquí nos aplica. Porque yo pienso que muchas veces cuando el Señor te pide que hagas algo, o dejes algo, o mueras a algo, o creas algo, parte de la lucha por lo que eso se hace tan difícil es precisamente por el segundo punto aquí. Porque sientes que es un ataque a tu libertad. Yo le dije que la próxima semana voy a hablar más de esto, pero esta es la idea. Nosotros pensamos que cuando el Señor o Dios dice algo, es un ataque a tu libertad.
Y hay dos problemas con eso. Número uno es tu definición de libertad. Vamos a hacer una prueba aquí, ¿ok? La definición de libertad para mucha gente significa una vida sin restricciones. Ok, esto es familia, ¿ok? Familia. Esto es enseñanza puro. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sienten que si el Señor no te pidiera lo que te pide, tú estarías mejor? Me tocó irme ahí. ¿Tú sabes cuando el Señor a veces te pide dinero? Y te pide que le des a alguien. O que le des a una iglesia. ¿Cuántos de ustedes han luchado con eso? Oh. Vamos a decir que el Señor te dice que dejes de trabajar tanto. Y que te gusta tu trabajo y lo disfrutas y todo lo demás. Pero el Señor te dice, hey, bájale. Porque estás sacrificando tu familia y estás sacrificando tu salud. Pero algo oyente te dice, el Señor como que se equivocó en esto. Era porque yo tengo que tener mi libertad para trabajar lo que se me da la gana. ¿Cuántos han luchado con eso? ¿Ya? Ok. ¿Qué tal si el Señor te dice, qué tal si amas a tu esposo o a tu esposa, o a tu hijo o a tu hija, o a tu hermano o a tu hermana, o a tu amigo o a tu amiga, cuando ellos no necesariamente califican para ser amados? O que te dice que perdones a alguien aunque la persona todavía no se ha arrepentido y te ha pedido perdón. ¿Cuántos luchan con eso? ¿Tú sabes por qué luchas con eso? Porque tú también te has comido el cuento de que tú tienes este sentido de libertad. Que libertad significa no restricciones. Lo interesante detrás de todo eso es que ese concepto no existe. No importa donde tú estés y lo que hayas hecho y lo que hayas vivido, no hay ningún lugar, ninguna organización, ninguna relación en la que la libertad de esa forma exista. ¿Sabías tú que cuando te casaste, cuántos de ustedes se han casado? Levanten la mano. Tú perdiste tu libertad. ¿Sabes por qué? Porque ahora no puedes pensar solamente en ti mismo. Cuando tú tienes problemas porque piensas solamente en tú mismo. Ahora te toca pensar en la persona que el Señor te dio. ¿Sabías tú que perdiste libertad en el momento que escogiste tener hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Perdiste tu libertad. No hay ninguna organización, no hay ninguna institución, no hay ninguna relación en la que el concepto de libertad sea no restricciones. Es por eso que tu salud está por el suelo. Nadie puede decir yo como lo que se me da la gana y nada me va a pasar. No hay restricciones, mi hermano. Tú no puedes decir yo amo a mi familia y amo la comida con la misma magnitud. Porque si amas a tu familia, vas a tener que cuidar lo que tú comes. Esta idea de que tú puedes ser libre sin Cristo, libre para hacer lo que se te da la gana, no existe. Pero no te preocupes porque vamos a hablar de eso más la semana que viene. Ese es el primer problema. Y el segundo problema tiene que ver con esto. Que nosotros... como tenemos esta definición de que la libertad significa no restricciones, no entiendes muchas veces que la libertad en realidad es vivir de la forma que el Señor te ha diseñado. Eso es libertad. Cuando tú vives para lo que tú fuiste diseñado. Ejemplo, imagínate un carro. Mi hija tiene 14 años y ya me está diciendo que tengo que empezar a ahorrar para un carro. Vamos a decir que mi niña le compra el carro. ¿Hay algo malo con el carro? No. Pero vamos a decir que la niña tiene 5 años. Y yo la pongo a manejar. ¿Qué va a pasar con el carro? Pues lo voy a echar a perder. Así es simple. Contra un árbol, contra la iglesia, contra algo. ¿Hay algo problema con el carro? No. ¿Hay algo problema con mi niña? No. El problema es que el carro no fue diseñado para ser manejado por una niña de 5 años. El tú vivir el diseño y el modelo para el cual tú fuiste creado, eso es libertad.
El tú vivir tu matrimonio como tienes que vivirlo, eso es libertad. El tú criar a tus hijos como tienes que cuidarlos, eso es libertad. El tú trabajar como tienes que trabajar, eso es libertad. El tú dar como tienes que dar, eso es libertad. Libertad es vivir tu diseño. Parte del problema que nosotros tenemos con Cristo, cuando te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es porque tú piensas que es un ataque a tu libertad. Y tienes una definición diferente a lo que significa ser libre. Y piensas que el Señor te está privando de algo. Pero no se preocupe porque vamos a hablar de eso más la siguiente semana. Ahora, yo no puedo parar ahí porque yo diría, si tú quieres más razones, ¿por qué es que nosotros tenemos que creer que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida? Él dice en el versículo 8, si no me crees en lo que te estoy diciendo, en el 11, dice, si no crees lo que te estoy diciendo, por lo menos, cree por las mismas obras. Y él dice, créame cuando les digo que yo estoy en el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. Créame por las evidencias. No importa si tú piensas que lo que te estoy diciendo es arrogante, intolerante o ofensivo. No importa si tú piensas que es un ataque contra tu libertad. Cree en las evidencias. Cree en lo que la vida del creyente muestra. Cree en lo que él ha dicho y ha hecho. Es más, yo te argumentaría esto, y estos son sociólogos, que en la historia del mundo no ha habido una religión o un sistema de creencias que haya alcanzado a más gente que el cristianismo. Mira lo que dice este hombre. El cristianismo es visto como un ejemplo del pluralismo. ¿Te acuerdas que te dije cuando todas las religiones pueden vivir juntas? No significa que están de acuerdo, pero que pueden vivir juntas. El cristianismo es visto el cristianismo es visto como un enemigo del pluralismo y del multiculturalismo. Entonces, dice este hombre, ¿cómo explicar que el cristianismo se ha adaptado y ha sido menos destructivo en diversas culturas que el secularismo y otras religiones del mundo? En otras palabras, si eso es verdad, ¿por qué es que los cristianos siguen creciendo? Mucho más que el mundo secular. Y de ahí el argumento dice esto: todas las religiones del mundo se han mantenido por lo general en solamente unos lugares, pero el cristianismo se ha regado por todos lados. El patrón de la expansión cristiana difiere de cualquier otra religión mundial. Escucha aquí: el centro y la mayoría de la población del Islam aún se encuentra en el lugar del origen, en Medio Oriente. En otras palabras, la gran mayoría de la gente que cree en el Islam todavía están en el Medio Oriente. Las tierras originales que han sido los centros demográficos del hinduismo, el budismo y el confucianismo han permanecido así. En los lugares donde nacieron esas religiones todavía se han quedado ahí. En contraste, el cristianismo fue primero dominado por los judíos y estuvo centrado en Jerusalén. Más tarde fue dominado por los helenistas y se centró en el Mediterráneo. Más tarde, los bárbaros del norte de Europa recibieron la fe y el cristianismo, y luego llegó a ser dominado por Europa Occidental. Luego los norteamericanos, y el día de hoy la mayoría de los cristianos en el mundo viven en África, América Latina y Asia. Mire, si a usted le cuesta tener orgullo de ser latino, usted tiene que saber que los lugares donde el cristianismo está creciendo más es en los lugares que tienen menos gente, minorías en los Estados Unidos, África, América Latina y Asia. El cristianismo se adapta sin comprometer convicciones. El cristianismo tiene la capacidad de infiltrarse en una cultura radicalmente diferente a ellos, pero sin perder su esencia. Mire, si usted es creyente, usted no es parte de simplemente un grupo de ideas. Usted es parte de un grupo que ha tocado gente de diferentes clases en diferentes lugares. Es el grupo de creencias, es la religión, entre comillas, que más gente ha alcanzado en la historia de la humanidad. Es más, yo me atrevería a decir que si el cristianismo es tanto un problema, entonces ¿por qué es que Cristo Jesús elevó la dignidad de la mujer en medio de una cultura que no la apreciaba? Si el cristianismo es problema, entonces ¿por qué el Señor Jesús levanta una iglesia en el libro de los Hechos que tiene líderes de diferentes grupos étnicos? Si el cristianismo es un problema, ¿por qué es que Cristo salva a pobres y a ricos, intelectuales y a gente con poca educación? ¿Tú sabías que esa es la realidad de esta iglesia?
Si el cristianismo es un problema, ¿por qué la Biblia describe el cielo como un lugar donde hay gente de toda nación, tribu, pueblos y lenguas? ¿Tú sabías que lo que nosotros vimos ahorita en la adoración, eso no pasa sin Cristo? ¿Usted notó lo que teníamos en la oración? Uno afroamericano, 2, 3 latinos, 4, 5 latinos, un par de 3 blancos. Eso solo pasa con Cristo. Si el cristianismo es un problema, ¿por qué es que el Señor nos manda a ser hospitalarios con los extranjeros? Si el cristianismo es un problema, ¿por qué el Señor cambia a gente que nada más lo puede cambiar? Entonces en la Santa Cena yo le estaba hablando de este hombre que se llama Gregory Boyle. Es un hombre que escribió un libro que se llama Tatuajes en el Corazón. Y luego tiene un documental que se llama Father G and the Homeboys. Tremendo documental. Cuenta este hombre que vivió en Bolivia para aprender español americano. Luego se viene a Los Ángeles y forma esta, se llama Homeboy Industries. ¿Verdad? Y básicamente lo que está haciendo es todos los muchachos que están saliendo de la cárcel o que están en las calles, él los invita a ser parte de aquí. Ellos tienen una panadería y tienen consejería y tienen un montón de cosas. Y es súper interesante el reportaje que estaba viendo porque dice la gran mayoría de las organizaciones que tratan de rescatar pandilleros, haz de cuenta que de cada 100 se quedan 30 y pierden 70. Pero esta organización que tiene bases creyentes se quedan 70 y pierden 30. Ahora tienes que escuchar la historia de este hombre, cuenta todas estas historias, pero una de las historias que me dejó así, la próxima semana tengo como otras 3 historias del mismo libro. Pero estaba escuchando, este hombre cuenta de este par de muchachos, uno se llama Manuel y el otro se llama Snoopy. Snoopy no es el nombre, pero es el apodo, ¿verdad? Y dice que este hombre está en el carro con Manuel y Manuel recibe un texto. Y Manuel se empieza a reír, ¿verdad? Y entonces le dice, cuéntame qué está pasando. Y entonces dice, no es nada. Dice, no, cuéntame. Y dice, bueno, me acaba de mandar este texto Snoopy. Y mira lo que Snoopy le dice. Snoopy me dice que lo tienen arrestado porque se le acusa de ser el vato más feo en América. Y me dice que tengo que ir de inmediato para que los oficiales vean que tienen a la persona equivocada. Está buena esa broma. Y dice que los dos se empiezan a reír. Este muchacho de la calle. Pero Father G, que como le llaman, de repente se da cuenta de esto. Que Manuel pertenece a una ganga y Snoopy pertenece a otra. Y que en la calle se estarían, dice en inglés, shooting each other. Y por la gracia del Señor ahora, they're shooting texts. Y yo diría, si el cristianismo es tanto problema, ¿por qué el Señor salva gente así? ¿Te das cuenta? El problema no es que el cristianismo es muy exclusivo, sí es exclusivo. Requiere que tú creas que solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad y solo Cristo es la vida. Si tú no tienes eso, tú no eres creyente. Pero es tan inclusivo, porque incluye gente que tú jamás pensarías que debiera estar junta. Mira, yo digo esto cada vez que estoy predicando con los americanos. Tú sabes que si no fuera porque el Señor es como es, y porque la gracia del Señor es como es, y porque el poder de la cruz del Calvario es tan fuerte como es, yo no estuviera en esta iglesia. No solamente no sería pastor, sino que nunca hubiera tenido una relación con un grupo de americanos, y posiblemente, a lo mejor, ni tendría relación con ninguno de ustedes. Porque el Señor une lo que nadie más puede unir. Y salva a los que nadie más piensan que deben ser salvos. La pregunta es esta: ¿cómo Cristo logra eso?
Si es tan exclusivo, tanto como yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo Él logra para que gente de diferentes trasfondos y diferentes luchas y diferentes problemas y diferentes pecados se puedan unir? Y basta con decir esto: el distintivo del cristianismo. Tengan ustedes, dice Filipenses, tengan la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí vemos qué fue lo que Cristo Jesús hizo. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Párese ahí un segundo, porque te dice que la razón por la que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, por más de que se siente que te está restringiendo, entre comillas, es porque tenemos un Dios que estuvo dispuesto a perder su libertad. En el momento que Cristo decide no aferrarse a quien es, por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Tú sabes lo que significa rebajar? Es hacerse menos de lo que es, tomando la naturaleza de siervo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra siervo en el original? Esclavo. Se hizo esclavo por amor a nosotros, se hizo esclavo por amor a nuestras almas, y haciéndose semejante a los seres humanos. Mira, tú no entiendes hasta cierto punto lo que significa esto. Que el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que lo sabe todo, en todo momento, que sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. El Dios que tiene control de todo por la eternidad, se hace nada. Se humilla para ser tan chiquitito como tú y como yo. A mí no me importa lo que la gente dice acerca del cristianismo. No hay ninguna religión en el mundo que te diga que tiene un Dios así. No hay ninguna religión en el mundo donde el Dios viene a buscar a aquellos que no quieren ir a Él. No hay ninguna religión en el mundo en el que Dios se rebaje a sí mismo. No hay ninguna religión en el mundo donde el Dios mismo se niega a sí mismo. Y al manifestarse como hombre se humilló. Y asimismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay ninguna religión en el mundo donde el Dios se sacrifica a sí mismo. ¿Tú sabes por qué el Evangelio tiene tanto peso? ¿Y tú sabes por qué el cristianismo continúa creciendo? ¿Y tú sabes por qué el cristianismo cambia a la gente? Porque tenemos este Dios. Es por eso, mi hermano, que para usted el creer en lo que Cristo Jesús no es una opción. Él se humilla para que yo sea reconciliado. Él se rebaja y se hace siervo para que yo sea iluminado. Él se condena, Él es condenado en la cruz del Calvario para yo ser regenerado. ¿Es el cristianismo exclusivo? ¿Cerrado? Sí. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. ¿Crees tú eso? Si no lo crees, a lo mejor hoy lo puedes creer. ¿Oramos? Señor, te damos tantas gracias. Señor, porque podemos creer en el Dios, Señor, que ha cambiado la historia. En el Salvador, Señor, que ha cambiado la historia completamente. Te damos gracias, Señor, porque somos escogidos, llamados, redimidos, justificados, santificados, gente de diferentes trasfondos, con diferentes luchas, diferentes cosas, diferentes experiencias, y en Cristo nos haces uno. Sí, Señor, reconocemos, Señor, que el cristianismo es cerrado. Sí, Señor, muchas veces se siente que tú nos estás restringiendo, sí, Señor, pero en medio de todo eso sabemos que todo lo que tú pides, todo lo que tú haces, Señor, viene del corazón de un Dios bueno. Y un Dios misericordioso, y un Dios que ha hecho lo que nadie más ha hecho. Te damos gracias, Señor, por la vida de Manuel. Te damos gracias, Señor, por la vida de Snoopy. Y saber, Señor, que tú hasta el día de hoy sigues salvando gente así.
y que hasta el día de hoy sigue salvándonos a nosotros también. Por favor, Señor, permítenos abrazar a Cristo como nuestro camino, como nuestra verdad y como nuestra vida.